Muy buenas noches con todos y bienvenidos a la conferencia por los 190 años del natalicio del capitán de navío Juan Guillermo Mori Ruiz. La Dirección de Intereses Marítimos de la Marina de Guerra del Perú agradece su gentil asistencia. Esta noche tendremos las ponencias de la señora Daniela Arauco Lozada, del señor José Miguel Mori Barrios y del señor contraalmirante Juan Carlos Llosa Pasos, quienes expondrán sobre la vida y obra del capitán de navío Juan Guillermo Mori Ruiz. Nuestro héroe nacional, el capitán de navío Juan Guillermo Mori Ruiz, nació en Lima el 27 de febrero de 1833. Inició su carrera naval en 1854 como guardiamarina en Inglaterra, siendo destinado a la Apurímac, que entonces estaba en construcción. Fue segundo comandante del Izcuchaca y del Huaraz, tomando parte del bloqueo a Guayaquil a bordo del primero en estos buques durante la campaña del Ecuador de 1859. En 1866 asistió al combate de Actao a bordo de la Apurímac y ese mismo año fue nombrado comandante de la Unión. Durante la Guerra del Pacífico se presentó como voluntario en Arica, asistiendo a bordo del Manco Cápac. Finalmente, encontraría su muerte en el asalto final al Morro de Arica, al lado del coronel Francisco Bolognesi, quedando para siempre su recuerdo inmortalizado como héroe nacional. A continuación, la ponencia a cargo de la señora Daniela Arauco Lozada, investigadora de la Dirección de Intereses Marítimos, a quien recibimos con fuertes aplausos. Buenas noches con todos. Buenas noches con todos. Primeramente quisiera agradecer al almirante Llosa y al teniente Laguerre por la invitación. Bueno, la ponencia que voy a presentar tiene que ver con la investigación que se realizó en búsqueda principalmente de indicios, ¿no?, de información que tenga que ver con la vida familiar de Juan Guillermo Mori. Ese fue el pedido que me hizo el almirante Llosa cuando nos reunimos, porque en realidad él ya tenía bastante información ya ubicada, ¿no? Información sobre básicamente su vida profesional, ¿no? Bastante información en partes de guerra, en periódicos, en prensa de la época. Entonces el interés era sobre todo en torno a su vida familiar, ¿no? Y eso es lo que fuimos en búsqueda. Bueno, en esta búsqueda lo primero en donde buscamos información fue en los padrones eclesiásticos y civiles, ¿no?, en el archivo arzobispal de Lima. Entonces buscando principalmente partidas de nacimiento o de bautizo, ¿no?, partidas de defunción, matrimonio, actas de matrimonio. Y bueno, uno de los temas que se ve es que se encontró la partida de bautizo de Juan Guillermo Mori, la partida de bautizo de sus hijos, la partida de matrimonio también. Y como ven, estos actos todos se realizaron en la iglesia, en la catedral, en la iglesia del Sagrario. Entonces eso también nos da cuenta de que era una familia importante en la ciudad de Lima, porque realizaba todas sus actividades en la catedral, ¿no? Bueno, el intento de matrimonio, el bautizo de sus hijos, ¿no? También se logró ubicar la partida de defunción del mayor de sus hijos, de José Miguel, y de Carmen Medina, de su esposa. La partida de defunción de su esposa fue encontrado ya no en los archivos del arzobispado, sino en los archivos civiles, en este caso en la RENIC. Y bueno, nos daba información sobre la razón de su muerte. En este momento en el que ella muere, da también una dirección de una casa ubicada en Miraflores, que eso no hemos ya indagado más ahí, ¿no? Pero no era la casa que originalmente vivía con su familia, ¿no? A ver, el siguiente. Bueno, este es el acta de nacimiento, el acta de bautizo de Guillermo Mori. A él lo bautizan ya a la edad de 5 meses. Llevaba ya 5 meses y 16 días de nacido. Nos parece el acta indica ya que es en agosto su bautizo. La siguiente, por favor. Bueno, aquí hay un pequeño árbol que intentamos armar con la información que teníamos. En realidad hay varias información todavía suelta, porque muchas de ellas se da en Ayacucho, ¿no? Justamente
hicimos un contacto con una historiadora también de Ayacucho para que haga una búsqueda en los archivos arzobispales de allá para intentar ubicar alguna información más, pero en realidad falta todavía profundizar la investigación en Ayacucho, ¿no? La siguiente, por favor. Otro lugar donde se realizó la investigación también en esta mira, ¿no?, de encontrar datos sobre su familia, sobre su vida familiar, fue en la Biblioteca Nacional. Había dos archivos, ¿no? El archivo Pierola, donde había información institucional, y el estudio Curret, que es el archivo del fotógrafo francés, conocido. Entonces aquí se encontró la foto, una foto de... estos son los títulos que le ponen ellos directamente como está catalogado en el archivo, ¿no? La primera es de Juan Guillermo Mora Ruiz y indica ahí año 1879, y en la segunda indica que son los hermanos, ¿no? Hermanos Mora y Medina, del 84. Bien, para no ir atrás. Bueno, para esta época ellos nacen en el 74 y 75. Entonces para esta época ya tienen aproximadamente 10, ¿no? 10 años, 9 años, ¿no? A esta época de la foto. Bueno, la siguiente también igual en el estudio Curret fue dos fotos que se encuentran igual, ¿no? La primera con el nombre Guillermo More Medina, que se está refiriendo, entiendo, al mayor, ¿no? Miguel Guillermo Benjamín More Medina, del año 80. Están mucho más pequeños ahí, en esta foto que podemos ver, no en la anterior. Y en la siguiente sería de José Miguel Medina More. Y como les digo, el nombre que ponen es un nombre, no necesariamente es exacto el nombre de ellos, ¿no? Entonces ahí más o menos hay que inferir. Bueno, luego esos fueron como que los dos lugares primigenios, ¿no?, para la búsqueda. Los padrones, la búsqueda de los padrones de nacimiento, ¿no?, de matrimonio, y la búsqueda de fotografía. Pero otro lugar donde también se hizo la búsqueda fue en el Archivo Nacional, en el Archivo General de la Nación, principalmente testamentos. Y se encontraron dos testamentos, ¿no? El testamento de Carmen Medina y el testamento de José Miguel Medina, su padre. El testamento de José Miguel Medina es importante. Además, bueno, el vínculo seguramente que luego van a explicar un poco mejor, pero él tuvo un vínculo muy cercano con Guillermo More, su suegro, y él deja este testamento cerrado, ¿no? Es un testamento que está inscrito directamente en el protocolo notarial, que está cerrado, y Carmen Medina hace la solicitud de apertura del testamento a la muerte de su padre, ¿no? Y al abrir el testamento, bueno, él se encuentra que él está destinando sus bienes a su esposa, y también indica, bueno, la dirección de su vivienda, que fue un dato muy importante para nosotros, la dirección que consignan. Y bueno, aparte del testamento de José Miguel Medina, se encontró el codicilio, lo que fue un documento posterior en el que él indica que a la muerte de su esposa, él deja todo a su hija, ¿no?, a su hija Carmen Medina. Entonces, esto fue muy importante porque a partir de aquí ya sabíamos que la vivienda en la que él estaba, que luego eso lo fuimos descubriendo, la vivienda en que él estaba, que era la vivienda familiar, fue heredada a su hija, ¿no?, Carmen Medina, y a sus nietos, es así como él indica, ¿no? No solo es a ella, ¿no?, ella dice, ¿no?, designa a la muerte de su esposa, doña María Lama de Medina, designa como segundo lugar a su hija Carmen Medina de More y sus dos en este caso nietos, ¿no? Entonces ellos serían sus herederos universales, ¿no? Siguiente, por favor. Entonces, bueno, a partir de ese dato que ubicamos, en que pudimos rastrear la vivienda, el lugar donde la dirección original, ¿no?, la dirección antigua de la vivienda de la casa de la familia More Medina. En realidad es la familia Medina More, ¿no?, porque era la casa del señor Medina, y bueno, como consecuencia vivían ahí también su hija con Juan Guillermo y sus nietos, ¿no?, una casa familiar. Me parece que de lo más importante que se puede encontrar, en realidad eso que estamos viendo es una figura de un catastro que se hizo a inicios del siglo XX, y normalmente se usa este catastro para temas de patrimonio, ¿no?, para ubicar casas que son consideradas patrimonio en el centro de Lima,
y se hace un rastreo de cómo pudo haber modificado la arquitectura, ¿no?, de la casa. Pero en este caso fue muy importante porque nos dio una visión, ¿no?, de cómo podría haber sido la vida familiar, ¿no? Y de todas maneras falta muchísimo más para poder comprender mejor esto, ¿no? Temas sobre el mobiliario, ¿no?, sobre la distribución de las habitaciones, etcétera, ¿no? Pensábamos en un momento que parte de la casa podría haber sido alquilada también, ¿no? Esos detalles que son importantes, ¿no?, porque hablan mucho de la vida cotidiana, ¿no?, de la familia. Bueno, entonces dimos con esa dirección. La siguiente, por favor. Y lo ubicamos sobreponiendo, ¿no?, al plano actualmente, ¿no?, en la calle Puno. La siguiente, por favor. Y bueno, esa lo que finalmente dimos era que era la casa que había sido la casa de la sociedad geográfica, ¿no? Bueno, tenía todavía hasta la actualidad todavía se mantiene. Y lo siguiente que se hacía para corroborar esa información, porque aquí llegábamos hasta inicios del siglo XX nada más, no estaba totalmente seguro de que esto sería la casa esta en la actualidad, ¿no? Bueno, lo siguiente que se hizo fue buscar en los registros públicos, ¿no?, en SUNAT, la partida de esta casa, y pudimos dar pues con la historia completa, ¿no? Siguiente, por favor. Entonces, esta es la historia un poco de la vivienda, ¿no? La vivienda fue comprada en 1854 por José Miguel Medina. Bueno, el testamento es del 67 y el codicilio del 81, el mismo año en que muere su esposa, ¿no? 4 años después, 3 años después, fallece él, y ahí es aperturado su testamento, como les comenté, pero por su hija, ¿no?, por Carmen Medina. Bueno, luego este bien ya es inscrito, ¿no?, en los registros públicos, los 3 dueños, Carmen Medina y sus dos hijos. Se realizan tasaciones, ¿no? Se ubica también que el inmueble fue arrendado, ¿no?, la planta baja, a la Junta Municipal de Agua de Lima. Y ya en 1912 fallece Carmen Medina y adquiere los derechos Guillermo More. Su hijo, el otro hijo mayor, también fallece joven, ¿no?, 19 años. Y ese, bueno, finalmente queda como heredero el otro hijo, ¿no?, Guillermo More. Bueno, lo último que da es que el Estado compra el inmueble, y en la década de 40 se convierte en la sociedad geográfica, ¿no?, que es lo que actualmente tiene funciones, ¿no?, ahí. Entonces, bueno, fue muy gratificante haber llegado esa vez a la casa con... Siguiente, por favor. Siguiente, por favor. Bueno, y poder tomar nosotros también algunas fotografías, ¿no?, del estado, de cómo estaba, y poder recorrer, ¿no?, el lugar que podría haber sido, el lugar que pisó Guillermo More, ¿no? Bueno, eso es lo que quería enseñarles. Muchísimas gracias por la ponencia, señora Daniela Araujo Lozada. A continuación, la ponencia a cargo del señor José Miguel More Barrios, descendiente del capitán de navío Juan Guillermo More Ruiz, a quien recibimos con fuertes aplausos. Buenas noches. Sobre mi ponencia no puede ser algo sobre los hechos históricos, que lo conoce claramente el almirante Llosa, que ha sido un estudioso y al cual le agradecemos mucho sobre todo el esfuerzo que ha hecho por conocer más allá de lo que hoy día tenemos como información. Y lo ha profundizado y ha podido encontrar valiosa información. Lo que sí podría yo decirles es cómo nos sentimos nosotros como familia, ser herederos de la estirpe de Juan Guillermo More, quien ante todo, a pesar del infortunio, él siempre tenía un espíritu muy fuerte del deber y del honor, que entregando su vida para reparar el daño que le hizo a la patria,
con el infortunio de Punta Gruesa, ¿no? Y eso es lo que nos hace ver hoy a todos que muchas veces los héroes no son los que ganan, ¿no? En el Perú lo vemos con Grau, lo vemos con Moro, que siempre va más allá del deber, entregando la vida. Y eso nos hace sentir a nosotros muy orgullosos. Muchas gracias. Muchísimas gracias, señor José Miguel Mor Barrios. A continuación, la ponencia a cargo del señor contraalmirante Juan Carlos Llosa Pasos, director de Intereses Marítimos de la Marina de Guerra del Perú, a quien recibimos con fuertes aplausos. Buenas noches a todos, señores almirantes, señores superiores presidentes de las asociaciones afines a la Marina de Guerra del Perú, señores almirantes, señores oficiales superiores, señores oficiales, personal, damas y caballeros. Para mí es un privilegio estar esta noche frente a ustedes para hacer uso de la palabra en una ceremonia académica de mucha significación para la Marina de Guerra del Perú, porque se conmemoran 190 años el aniversario del natalicio de uno de los marinos más valientes que registra nuestra historia naval. Quiero en primer lugar agradecer a Daniela por que nos ha ayudado a investigar este personaje tan importante, que si bien es cierto la Marina en algún momento lo ha biografiado, hacía mucho tiempo que no retomábamos el tema del comandante Mor. A José Mor también, digno descendiente de Juan Guillermo, gran cultivador de la herencia de su tatarabuelo, con quien venimos interactuando en homenajes y en actividades que bien lo merece tan distinguido héroe naval. Desde hace muchos años siempre me llamó la atención la figura del comandante Mor, lo que significó él en un momento muy difícil para la patria. Si podía yo calificar una palabra al comandante Mor, esa sería honor, porque Mor fue un hombre de honor, y eso es lo que hay que resaltar también los hombres que vestimos este uniforme principalmente. Otra cosa que me une a él también es que yo, al igual que el comandante Mor, yo soy agregado naval porque vivo en la casa de mi suegro, que es propiedad de mi casa desde hace muchos años, y seguramente no voy a salir de ahí en algún tiempo. Escribí un artículo sobre Mor hace ya 20 años, lo publiqué en la revista Marina, y también hemos seguido investigando, y acá está la señora Esperanza Navarro, que me ayudó hace ya más de 10 años a encontrar alguna información interesante de don Juan Guillermo, y la voy a compartir con ustedes. Siguiente, por favor. Este es don Juan Guillermo, un retrato conocido de lo que hay sobre él, o pocos. Siguiente, por favor. Sin duda alguna, Mor es un héroe trágico, puesto que su inmolación en Arica se asocia a la tragedia 21 de mayo de 1879. Son cuestiones que no se pueden separar. Vamos a hablar de ellas. Muchos de nuestros héroes vinculan a alguna historia trágica o dolorosa en sus vidas. Miguel Grau, por ejemplo, tiene temas en su vida personal dolorosas que se han hablado en otras oportunidades. Siguiente, por favor. Entonces, el escudo de John Mor, padre de nuestro héroe, proporcionado por José Miguel, y algo de eso hablaremos. Siguiente. Yo sí debo advertir que me voy a demorar un poquito más que quienes me antecedieron en el uso de la palabra, porque hay algunas cosas interesantes. Este personaje que ustedes ven acá, Henry Louis, vivió muchos años en el Perú y escribió un diario en ese periodo, que son 13 tomos, de los cuales, si no mal recuerdo, 2 o 3 están desaparecidos.
Este libro es el documento más interesante que hay sobre la vida del Perú, entre esas fechas que ustedes pueden apreciar, en que llega al Perú y termina de escribirlo poco antes de su muerte o el año que fallece. Y él escribe de una manera muy crítica. Viajeros han habido muchos que escribieron sobre la vida cotidiana en Lima, pero los sucesos históricos, políticos, muy duro, llega a tratar a John Moore, el padre del héroe de Arica. Veamos un poco. John Moore es un escocés, primer empleado de Jack. ¿Quién es Jack? Es una empresa, como se llamaba en esa época las casas comerciales, que se establecen en Arequipa, y para la cual John Moore trabaja. Es contratado para trabajar y viaja en buena parte de Perú. Él ha nacido en 1808, por aquella época, en 1924 está llegando al Perú, procedente de Escocia. Entonces él dice, era un hombre de naturaleza agradable, gentil y hasta algunas veces un poco dandy. Era muy tímido era procedente de Godbo, en cuya casa él fue curado y cuidado de unas enfermedades. Unos años después fue empleado en otra empresa en Lima y teniendo que hacer por cuenta de la firma un viaje al interior del Perú. Yo lo acompañé en este viaje, el cual duró desde noviembre de 1920 hasta febrero de 1828. Es probable que haya conocido a quien sería su primera esposa. Tuvo dos, ahora los voy a comentar. En Cusco nos separamos y yo viajé a Arequipa y él regresó a Lima. En Ayacucho conoció a la señorita Bustamante, en realidad Ruiz y Bustamante, con quien se casó, y este matrimonio marchitó todos sus frutos de prospectos. Por un año lo perdí de vista hasta que oí que estaba de agente en Puerto del Pisco, donde hizo muy poco por su persona. Lo encontré en las calles de Lima, una mera sombra de su gentileza anterior. Fue a España a atender unas propiedades de la familia Bustamante y murió ahí. ¿Esto por qué lo llamo? ¿Por qué lo traigo a colación? Porque esto es parte de la vida azarosa del comandante Moore. John, siempre por favor. Acá tenemos dos retratos, una cortesía de la señora Esperanza. Podéis conseguir esta foto de un Moore joven, una copia en realidad, no tengo el original, y esta de su hermana Virginia Moore Ruiz. Como decía, él nace en Lima, pero se bautiza a los 5 meses, probablemente haya nacido en otra parte de Perú, porque el padre era representante de esta compañía y iba viajando a diferentes lugares. Hay una historia familiar que en uno de esos viajes John Moore conoce a quien sería su esposa, María Dolores Ruiz y Bustamante. En realidad, esto no es tan exacto por un dato muy interesante que encontró Daniela en Ayacucho. John Moore había estado casado primero con Margarita Ruiz Bustamante, hermana de Dolores. Ella fallece y al poco tiempo el viudo se casa con la hermana, de la cual va a haber bastantes hijos, entre ellos con Guillermo, Federico Moore Ruiz, que fue coronel del ejército, padre del famoso periodista Federico Moore, muy popular y un gran escritor en los años 30, 40 del siglo pasado. Según me refiere José, hay una historia media complicada de esto, pero Federico Moore fue un personaje muy importante en Puno. Siente, por favor. Esta foto, y aquí llegamos a la esposa, Carmen Medina de Moore. Esta foto también me la consiguió Esperanza hace algunos años. Evidentemente sería Carmen Medina. Hemos buscado con Daniela en diferentes repositorios y no hemos encontrado una foto de la esposa. Pero ahí vamos a comentar algunas cosas más. ¿Cuál es la ayuda referida a una complicación inicial, problemas que tiene Moore en la infancia? Como decía Witt, que lo conoció y que lo trató, en algún momento, no desconocemos por qué, Moore
Mor Papá viaja a Europa y se lo lleva a su hijo Juan Guillermo, de aproximadamente 10 a 11 años. Según, siguiendo a Witt, lo que estaba haciendo él en Europa era buscar una herencia, a reclamar un tema en Europa, en Perú, de la familia Bustamante, que era una familia muy importante. Ruiz y Bustamante, ambas familias eran muy importantes en Ayacucho, terratenientes, al punto de que la partida de defunción de la madre de Mor en 1889 figura ella como hacendada. O sea, tenían tierras, era gente importante, pero seguramente habría alguna otra cosa que podría. Lo cierto es que en este viaje se lleva al chico. El chico es un misterio en realidad hasta ahorita, como él se queda en Inglaterra y el padre muere, no sabemos a dónde. Y el chico, alrededor de los 12 años, estamos hablando de 1846 más o menos, el papá tenía 38 años, se queda solo, prácticamente en la orfandad en Europa, sin que hubiese, la familia está en Ayacucho, muy lejos, o sea, el niño se queda ahí. ¿Qué cosa habría estado haciendo? Eso es un tema de que aún no hemos logrado descubrir, pero probablemente también puede haber sido que el padre lo haya dejado en una casa para educarse. Eso es un tema que no hemos todavía podido, es un misterio que no hemos podido resolver. Lo cierto es que para el año 1854, el siguiente por favor, este personaje, que va a ser su suegro, general de brigada, José Miguel Medina Helera, dicho sea de paso, no es cualquier general de los tantos que hemos escuchado. Es un personaje poco conocido, pero interesantísimo. Primero, que es fundador del Partido Civil. Es un general que va a contracorriente del típico coronero general que cree en el asalto del poder, un caudillo en buena cuenta, un tanto conocido. Él era, aparte de ser militar, que había ejercido cargos públicos muy importantes, es además un político destacado, liberal, cosa poco común de los militares. Militar y hasta demócrata, por así decirlo. Al ser miembro del Partido Civil, ya nos presenta un poco su currículum. El año de su muerte, el año 84, él crea el primer partido que tiene el nombre de Partido Liberal. Si bien es cierto, no duró mucho, la historia política del Perú, pero esa visión, esa inclinación que tenía, que además también fue banquero, en fin, un personaje muy interesante, ejerció la jefatura de Estado en el año 1854, precisamente el año que Mor, con Grau, con Miguel y Enrique Grau, entran a la Marina. Es decir, Mor pertenece a esta generación donde están García García, Lizardo Montero, Germán Gastete y tantos otros. Ingresa a la Marina en 1854, como ya se había señalado, y el tema es que cómo uno ya empieza a relacionar, ¿no? La mamá de Mor, Dolores Ruiz Bustamante, nació en 1813. Y la esposa, cuando él llega a Ayacucho en 1844, más o menos, ya es un hombre mayor, él ha nacido en 1800, conoce a quien sería su esposa, que es Carmen María Clemencia de Lama y Verdaguer. Con ella se casa, ella también es del año 13. Entonces, lo que uno puede inferir es que estas dos señoras eran amigas. Tenían una relación de amistad, ambas pertenecían al mismo círculo social, y cuando, años después, el general Medina está en una posición, en ese momento era perfecto, pero en el año 54 asume la jefatura del Estado, mientras el general Echenique sale a combatir a una de las revoluciones, una de las tantas revueltas que hay en el siglo XIX. Bajo su influencia, él regresa al Perú. Es encargado del comandante de la Purímac, que estaba en Europa, en Inglaterra, el capitán de navío José María Salcedo, que era un marino de origen chileno, que fue el primer comandante de Huáscar, no sé de paso. Tuvo un hijo también, igual era capitán de fragata, pero ya está nacido en el Perú. Y lo cierto es que Mor, bajo esa tutela, o esa influencia, por así decirlo,
y seguramente con los conocimientos que él ya había adquirido, desde un chico que hablando inglés, seguramente ya para ese entonces tenía 21 años. En algunas biografías lo muestran como el año, lo ponen con fecha de nacimiento del 36. En realidad la partida de nacimiento, que yo la tengo acá, que la consiguió gracias al arduo trabajo de Daniela, figura precisamente el año 33, nacido, bautizado en Lima, pero no necesariamente nacido en la capital, por lo que comentábamos. Siguiente, por favor. Mor se casa con la hija de su benefactor muchos años después, en el año 1973, en Lima. Como decía, Medina es un personaje muy interesante, muy influyente, de mucho peso en la sociedad limeña y en los salones, obviamente. Es padrino de matrimonio del almirante Grau, justamente, años antes, en el 67. Mor se está casando en el año 73. Ambos seguían una carrera, digamos, ascendente, pero hay un detalle interesante en Mor, a diferencia de muchos de su generación. Me refiero a García, a Manuel Ferreiros, a Grau, a Montero, a Carrillo. Él no ha encontrado ningún registro de que haya estado imbuido en ninguna actividad política. La mayoría de marinos de su generación, o importantes, hablemos de capitanes de navío, gente de peso para la época, fueron fundadores del Partido Civil. La legislación de la época lo permitía, y esto puede uno imaginar que él se dedicó bastante a su profesión. Según algunos de sus biógrafos, una biografía muy interesante que se publica 7 años después de su muerte, tipo que tenía mucho conocimiento técnico, y hay unas cosas que les voy a mencionar después. En el año 77, cuando se levanta es capturado en Huáscar, hay una revuelta dentro de la Marina, no es la primera, bueno, en realidad no es la primera, pero es una de otras más, como haría en el 32, en el año 48, ya del siglo XX. Bueno, en el año 77 hay una revuelta interna marina y unos oficiales se confabulan con Piérola y toman el Huáscar. Y el comandante de la Independencia, que tenía algunos años embarcado, experiencia a bordo, es nombrado comandante de la Escuadra de Revoluciones, que es una fuerza de tarea, como llamamos actualmente, para capturar al monitor Huáscar, que previamente, o en esos días, va a combatir con 2 naves inglesas importantes en el famoso combate de Cacoche. Pocos días después, Mor logra capturar y hackear al revolucionario que se ha embarcado en el monitor Huáscar, que es Nicolás de Piérola, y le escribe una carta, ¿no? Y le dice, en buena cuenta lo que él está diciendo, le dice, oiga, él se compromete, porque es un hombre de honor, es un caballero, a aceptar la propuesta de Piérola. Piérola le dice, ya, yo soy responsable, préselo a mí y el resto déjalo libre. Y él acepta esas condiciones, porque en esta carta, más o menos lo que dice, que ya el país está, como que ya estamos hartos de tanta revuelta y que hay que ponerle fin a eso, ¿no? Es un poco en la línea que ya se había dado en el año 72 con la revolución de los Gutiérrez, ¿no? O sea, el marino, que por su profesión, un hombre ya maduro, que ha vivido en Europa y sabe de la realidad política muy distinta a la nuestra, es el mismo caso de Grau, por ejemplo, que han visto otras realidades, y esto no es el camino correcto. O sea, esto es, de ahí la famosa frase, no reconozco otro caudillo que la Constitución. En realidad, Mor en esta carta menciona algo de eso, pero el gobierno no le acepta. Prado, que era el presidente del Perú, presidente constitucional, le pone el grito en el cielo, ¿no? Que esa caída que va a asumir una regla, lo desautoriza. Entonces, y eso podría explicar un poco lo que va a haber después ya en la guerra a raíz de la tragedia del 21 de mayo. Siento, por favor. Pero antes de eso, quiero yo referirme a que Juan Guillermo y Carmen se casan muchos años después de haberse conocido. Estimo yo.
se me ha conocido cuando él regresa, seguramente en un momento, ya parece entonces, en el año 54, cuando Mor regresa ya como guardia marina, el próximo alférez, ya el general Medina está establecido en Lima, ha comprado esa casa que hemos tenido la suerte de conocerla, gracias al rastreo que hizo Daniela, y hemos hecho una ceremonia el pasado muy bonita con presencia de los señores Mor, y esto, porque eso se trata, de recordar a nuestros héroes, conmemorarlos, rendirles homenaje. De eso se trata, por eso estamos aquí. No solamente es esto de vez en cuando una ceremonia, sino transmitir conocimiento. Y hubo gente que nos precedió y cuya conducta es motivo de orgullo de nosotros. No profundizar de repente, pero sí tener algunos conocimientos y entender ciertas, por qué actuaron de tal manera o por qué se equivocaron de tal forma. Pero siempre en ellos subyace el patriotismo y la voluntad de defender a la patria hasta las últimas consecuencias. El comandante Mor tuvo dos hijos, 74 y 75 nacieron, es decir, cuando muere su padre eran pequeños, años después muere en el año, ya en el siglo XIX, en los primeros años del siglo XIX muere José Miguel. Guillermo es el que mantiene la herencia, aquí descienden directamente los señores Mor que nos acompañan, que hay parientes colaterales, pero de ese matrimonio los únicos hijos que tuvo Mor fueron ellos dos. Carmen tuvo dos hermanos, Ambrosio. Hay una carta que hace poco cayó en mis manos muy interesante, que Grau le escribe a Ambrosio Medina, que era diplomático, y que cuando nos presenta el testamento, el primer testamento que hace el general Medina, habla de sus hijos. En ese momento tenía dos hijos, en realidad tres. Había una mujer que tenía, una chica que tenía o retraso o alguna enfermedad. Y el testamento en general comina a los dos hijos que cuiden y velen por su hermano. Pero siendo un agente diplomático, Benjamín Medina, en el cual hay una carta que le puso a Grau informándole el tema, cuando está en proceso de adquisición de la Unión, año 1864-65, el año 67 Benjamín muere aparentemente en un accidente. Entonces queda solamente Carmen como heredera. Finalmente la hermana moriría en ese interín, porque cuando ya renueva el testamento en general, solo habla de su hija y sus nietos. Siguiente, por favor. Miren ustedes el detalle. Esta vestimenta, una costumbre victoriana de vestir a los chicos, que ya estaba cambiando un poco a los chicos con prendas de niña, ¿no? Cosa curiosa. Aquí están, esto, evidentemente, a estas fotos, así como el padre está ahí. Siguiente, por favor. Esta ya es, como he puesto, como en el año 84, o sea, ya está más grandecito, o sea, aquí sí lo vemos. Siguiente. Sobre esto quiero regresar, por favor. Mor se va en la campaña naval y no regresa más. Son varios meses que estos niños no ven a su padre. Chicos de 5, 6 años. Y eso nos recuerda también que dentro de cada familia, por eso, la de un héroe y una tragedia. Porque este héroe al morir, al inmolarse, como bien dice su biógrafo en el año 87, dejó un hogar pues huérfano, ¿no?, a estos dos niños, que seguramente no solamente sufrieron la pérdida del padre, sino además, imagínense ustedes la presión social que puede haber habido en algunos chicos, de todos los reclamos que vivieron después de la guerra, donde todos se acusaban unos a otros, de que tú fuiste la culpable, entonces, de lo que hoy día llamamos bullying, también estos chicos deben haber sufrido esa situación, que ha sido dolorosa. Y seguramente supieron defenderse muy bien del acoso a la que a veces sometemos a los niños y que inducido a veces por los adultos, que seguramente estaban en su casa, en el centro de Lima, leyendo las noticias, mientras don Juan Guillermo se estaba agarrando balazos con los chilenos. Es bien fácil criticar, y eso nos pasa permanentemente, ¿no? Nos pasa hoy en día. Todo el mundo dice, ay, pero a la hora de los logros somos nosotros
ya, porque eso es lo que nos toca enfrentar, pero si la cosa no sale bien, nuestros críticos aprovechan. Siguiente, por favor. La campaña del 79, como ustedes la conocen muy bien, no voy a hablar de eso, pero sí voy a decir que la independencia era un buque que había recuperado su capacidad recientemente, pero tenía un gran problema, y era el problema de la escuadra general, que ya Grau lo había anunciado un tiempo atrás, el problema del alistamiento. Y además era un problema, digamos, relativamente común en las armadas del Pacífico, puesto que las guerras en el mar, lo que se llamó la paz británica del siglo XIX, pues no fueron muy frecuentes. El uso del espolón, que lo usa Grau en Iquique y después en Punta Groa de Zamor, lo intenta hacer, había sido usado con éxito en la batalla de Elisa en el año 1866. Por lo tanto, hay gente que dice no, que porque no le daba el tiro, que no. No, esas unidades estaban preparadas al punto de que años después siguen construyendo buques con espolón. Parte de su arma de ataque era espolonear. Claro, eso traía un gran riesgo, porque era acercarse pues, prácticamente al abordaje, ¿no es cierto? Lo que hizo Grau. Seguramente algún tema tendría la estructura hecho después. El combate del 21 de mayo de la Marina de Guerra del Perú el año pasado ha denominado como la fecha, el día de la victoria y el honor naval, porque hasta hace poco solo conmemorábamos la victoria de Grau sobre el Esmeralda, y nos olvidamos de quienes combatieron en Punta Gruesa y quienes murieron en Punta Gruesa, como el alférez García García y otros desaparecieron de los 370 y tantos tripulantes que tenía la Independencia, desaparece 64, probablemente o muertos en el trayecto en la persecución, o ahogados, o gente que llegó a tierra y se desapareció, nunca más. Lo cierto es que en el parte que sacan después, cuando ya el segundo empieza a sacar parte de todos los que van llegando a la playa, sabe que hay unos cuantos que se han embarcado en el Huáscar, y hoy faltan estos. Bueno, como fuere, ahí hay gente nuestra que se inmoló en ambos, tanto el teniente Velarde, que muere en Iquique, como el alférez García García. Entonces la Marina ha englobado esa fecha como el día de la gloria y el honor naval. El triunfo, es el día de la victoria y el honor naval, en homenaje a ambos comandantes y a ambas tripulaciones. No voy a profundizar mucho este tema, pero porque es un tema, además, que tiene muchas aristas, que van desde el tema político al tema técnico. ¿Se equivocó el comandante Mor? Sí. ¿Pero por qué se equivocó? Hay que analizar realmente por qué se equivocó. Él se lanza a la captura de la Covadonga, tiene mayor andar del Huáscar, y se enfrasca en esta persecución. El gran error, si podemos así decirlo, es que no mide lo que está en juego. Es decir, un buque de poco valor militar está entrando en una zona de peligro, que es cierto que no estaba registrado en la carta, y eso es su defensa, es una defensa válida. Se argumentó de que Condell sí conocía, pero Condell, el que era el comandante de la Covadonga, en ningún momento se refiere. En realidad no conocían ese bajo. No hay ninguna certeza de que Condell lo haya conducido, porque esa era la idea, ¿no? El triunfo de Condell, ¿en qué se basa? En que le engaña a Mor y se lo lleva a la roca, ¿no?, donde se va a dar este éxito. Esto en realidad es lo que hemos estudiado en la guerra, conocemos lo que se conoce el azar. Esto fue el azar. Por favor, sí. ¿No? Este es el. Venga, pues ustedes, ¿no? Más o menos la descripción, y por acá ocurre. Entonces, hay algunos que dicen que debió haber aprovechado su andar y agarrarlo acá a la Covadonga. ¿Por qué? Porque la Covadonga lo que hace es pegarse a tierra, porque sabe que el poco calado que tiene, 2,5 metros frente a los 6 metros que tiene la Independencia, es una ventaja en ese momento, ¿no? Entonces, pero en los primeros choques, miren, acá hay una primera casi investida.
porque empieza a disparar y su artillería, ahí hay dos temas, ¿no? Uno, que no tenía buena gente para hacer uso del empleo del cañón, y dos, que seguramente, eso ya habría que comprobarlo, no sé al 100%, la calidad de la munición y la cantidad. Entonces cuando Mor, pienso yo, que se da cuenta de que está perdiendo tiros, decide atacar el espolón. Y cuando va a atacar el espolón, de la cofa de la Covadonga le empiezan a batir gente. Y el hombre ya ahí viene la parte humana, ¿no? Porque claro, muy fácil es estar acá y decir sí, pero cuando estás enfrascado en combate, cuando ya está la adrenalina, el hombre no docina. Y hay cuestiones también que hay que pensar en la mentalidad. Eso es un caso muy interesante para estudiar, porque es un hombre del siglo XIX, un hombre de honor, un hombre que no puede permitirse que un enemigo de poco valor se le escape. Porque si se le escapa, iba a quedar mal. Y ya había un antecedente. En Chipana, en el combate naval de Chipana, el 12 de abril de 1879, la corveta Magallanes se le escapa a la Unión y a la Pilcomayo, si no me recuerdo la segunda división naval. Y esto está en verdad en una carta que encontró, para la redundancia, Daniela, ¿no? Una carta muy interesante de Montero a un exministro del gobierno de Prado quejándose de ese combate, diciendo que se le había quitado a la Marina de Guerra el honor de tener la primera victoria. Pero con ese tema, pienso yo, hay una influencia sobre ese combate. A mí no se me va a escapar esto. Entonces el hombre se engancha en el combate y está en el puente y no lo abandona y le empiezan a matar gente, y cuando se da cuenta de que ya está pegándose mucho, él ordena que la caña, toda la caña a babor para poder hacer esto y sale. Esa orden no es cumplida porque en ese momento la gente, y hay un marinerito ahí que era el fusilero que tenía una puntería espectacular, le hiere a dos de los timoneros. Entonces esa orden no se cumple y Mor ve que el buque seguía enfilando a una parte que consideraba que, si bien es cierto, está sondando el momento, porque estas sondaban ahí cada cierta distancia, y pregunta en la carta, no, acá no hay nada, siga nomás combate. No, entonces, en ese momento él decide, no le contesta, no le obedecen la orden, y dice, marcha atrás toda fuerza. Evidentemente esos buques, imaginarán ustedes, ¿no? Era como el moviendo hace poco, que tuvimos un problema parecido, que para cambiar hay todo un tema, entonces eso no da sucedido inmediato. Y con la arrancada, o si paró máquinas, o estoy tan seguro, se fue encima de la roca. Se ve encima de la roca, y si bien es cierto, en la descripción que hace García García, el primer comandante de la Independencia, que tenían doble fondo, que podía contener, parece que no era tan cierto eso, o la construcción no había sido tan efectiva. En esos buques no los hacían compartimentados como hemos sabido nosotros, que eso ya es un diseño alemán, inglés, hacia fines del siglo XIX. Entonces el buque tipo Titanic empieza a hacer agua, y se arma el bolondrón a bordo, como se imaginarán ustedes, ¿no? Primero porque Mor tenía buena parte de su votación, yo acá, los almirantes, oficial superior, comandante de buque, ¿no? Comandante de fuerza, saben, y voltean y tienen una gente preparada, oye, fulanito, ¿no? Comandante del grupo de Infantería Marina, de la zona naval, saben perfectamente cómo funciona eso, ¿no? Porque trabajan con gente que van a voltear y decir, oye, la mayoría de su gente, ¿no? se habían marcado días antes, nunca en su vida había estado un buque. Parte de ella era gente fusilera. O sea, estos buques, porque así era el diseño de ese momento, todo hay que poner la perspectiva del momento. Pero además de descuidos que hubieron por años, estos buques cargaban con una guarnición, que era el concepto del infante de marina primigenio.
el fusilero que iba a bordo y que cuando estaba en proximidad del adversario hacía uso del asalto, ¿no es cierto? Entonces había la columna Constitución, que estaba una parte de la columna Constitución que estaba Carlos Sánchez Lagunacino en la Independencia, y una dotación también, me parece que el ejército destacaba pues, a un grupo de batallones para el resguardo en Marina. Sucedió en el Huáscar. En el Huáscar hubieron oficiales del ejército a bordo, con personal del ejército a bordo. Entonces se arma el bolondrón y ya se imaginarán ustedes la situación psíquica del momento. Entonces se viene la Covadonga a dar media vuelta, aunque ellos han defendido diciendo de que no dispararon, pero en realidad sí hubieron disparos. Y Condel, para cambiar su versión, dice: Mor hizo bandera de rendición y me dijo, y se puso a hablar conmigo, y me dijo: mándame vos, estoy rendido, no me mandes más gente. Bueno, Mor obviamente me manda una carta diciendo: eso no se hace, voy a poner a hablar contigo. Yo soy un hombre de honor, soy un tipo valiente, no me digas con o sea, para hacerte tú el bacán, porque el azar te llevó a esa situación, vas a denigrarme a mí, ¿no? Entonces, pero hay versiones de que el hombre estuvo muy ofuscado, obviamente, y por ahí hay una versión que tuvieron que ponerle a alguien porque en un momento porque tenían miedo de que se metiera un balazo. Eso también es cierto. Pero la verdad las cosas al final es que se carga de la evacuación del buque, lo nombra a su segundo, él se lleva a la gente, se la lleva, y él finalmente se embarca con un pequeño grupo de oficiales, el médico Basadre, hay un cura también ahí, y se embarca en el Huáscar. Y salió el buque de Huáscar, ha ido a perseguir a la Covadonga, se da cuenta de que está muy lejos, ya no hay nada que hacer ahí, la media vuelta, terminan de incendiar el buque, sacan todo lo que pueden sacar. En ese interín han ido lanchadas ahí hacia la playa, muchas lanchas se pierden, parece que el mar estaba movido, muchos se dieron a haber ahogado y no aparecieron nunca, ¿no? O aparecerían cuerpos días después, ¿no? Ya nadie imagínense esta zona de acá, totalmente desierta, ¿no? Siguiente, por favor. Bueno, este es un poco el gráfico de cómo se inclina hacia estribor. Siguiente, por favor. Esta es una frase muy bonita que la recoge el almirante Villavicencio el 10 de noviembre de 1921, publica un artículo en el diario El Comercio frente a una pregunta que le hace, parece que el doctor Enrique Basadre, que era en el buque, cuando hace el trámite para hacer el médico, ¿no? Dice: oye, ¿puede usted que tuvo algo así? Eso, ¿no? Entonces recurre a Villavicencio y a otros, y Villavicencio en la carta extensa, que mucho, hay que ponerlos en contexto también nuevamente de la época, se utilizaban mucho los diarios para escribir las cartas privadas. Todo se contestaba. Ahora nos atacamos, ¿no? El tema político del día a día es el ataque en los medios de prensa, ¿no? O más que todo en la televisión, ¿no? Bueno, esto era lo que había, era el periódico. Entonces, en este caso, Villavicencio recoge esta frase que se la dice Mor, porque Mor está abordado al chalaco que comandaba Villavicencio en ese momento para ser transportado finalmente a Arica. He perdido el buque que la nación me confió, asumo la responsabilidad, y eso es otro tema, ¿no? Y a veces, sobre todo los oficiales jóvenes que nos están escuchando, la importancia de parte de nuestra carrera es asumir responsabilidad. Yo soy el responsable, yo soy el comandante. Circunstancias pueden haber sido muchas que atenúan la culpabilidad, si se quiere, pero la responsabilidad, y como él dice bien, que nunca le evadió, yo soy el responsable. El resto quedará de lado, ¿no? Y pagaré con mi vida el desastre. Esta frase es antología, ¿ah? Y no se la inventó él,
Él la dijo, mejor dicho, y nadie le inventó. Villavicencio la recoge y la dice. Yo pagaré con mi vida lo que hice. Siguiente. Narciso García, oficial de dotación de la Unión, pierde al hermano a bordo y se las ingenia para llevarse el cuerpo a tierra. Y dice, él estaba al lado de Mor. El pobre Mor estuvo sublime en su valor, sereno e inteligente en el manejo del buque. Esto no ha sido más que una inmensa desgracia. Esa es una carta que le dirige a su hermano. Narciso, como repito, a su hermano mayor Aurelio, su hermano menor, Guillermo, de la responsabilidad. Ahora es común pedir responsabilidad de los presidentes. Bueno, él tenía una responsabilidad porque ya tenía varios años de presidente del Perú. Había sido elegido en 1976. Estábamos 3 años después y el alistamiento, y Grau se lo había hecho notar al gobierno en el año 78. O sea, el alistamiento era paupérrimo. Entonces, este hombre se le presentaba al gobierno para decirle, oye, él es el culpable. Si acá perdemos la guerra, él tiene la culpa. Pero era evidente, por la comparación en cuanto a poder naval, que bastaba con uno de los dos acorazados para dar cuenta tanto de Huáscar como de la Independencia. Y lo que ellos tenían que hacer era hostigar la línea de comunicaciones, mientras Prado llevaba a cabo un buen plan de defensa, como que así lo hizo, pero desgraciadamente no se pudo completar por el suceso del 8 de octubre, a evitar el desembarco y estar preparado, porque en eso iba a terminar, con Independencia y con el Huáscar. O sea, el desembarco se iba a dar. Los chilenos no habían venido a pasear, no habían venido a meter presión, a decir, oye, no, habían venido por el premio mayor, que era llevarse la riqueza para acá. Eso era. Y se podía más, obviamente. Y para ello tenían que desembarcar tropas. Y para ello, o dejaban fuera del agua a ambos buques, o simplemente se mandaban a hacer el primer desembarco anfibio, que ha sucedido, no sé si en la historia, pero por lo menos uno de los primeros de esa magnitud, como sucedió en Pisagua, a raíz de que Huáscar se pierde, ¿cierto? Entonces, pero como yo le decía, ¿no? El gobierno inmediatamente lo somete a juicio, lo manda al morro preso, que no salga de ahí, lo nombra al capitán de navío Juan Fanning fiscal. Eso lo voy a ver un momentito. Vamos avanzando. Estos son los fiscales del proceso, por así decirlo. Un proceso que nunca concluyó, dicho sea de paso, y que tuvo bastantes particularidades. Fanning, poco mayor que la generación de Mora y compañía, es puesto por Montero, que era Fanning era su jefe de Estado Mayor y lo nombra fiscal. Fanning, como seguramente, y ahí eso es una especulación mía, pero conociendo cómo pensamos, yo creo que por ahí va la cosa. Es decir, de alguna manera, la pérdida de la independencia, manejado políticamente, era deslizar la responsabilidad del fracaso de las operaciones en, ya no en Moro, en la Marina misma, en los jefes navales. Porque estando en plena guerra y ante las críticas, porque así como habían críticas en Chile, acuérdense que hubo críticas en Chile al punto que cayó un gabinete y tuvieron que cambiar al comandante general de la escuadra chilena, por presión política, por presión de la opinión pública. La escuadra zarpa sin entrenamiento, sin mínimo entrenamiento, por presión de la opinión pública. El gobierno no fue lo suficientemente firme para decir, todavía no estamos listos. Claro, había un riesgo altísimo de que la escuadra chilena se plantara frente al Callao y se acabara la guerra, ¿no? En Huáscar y en el Callao sin saltar, ya teníamos normal que decir a dónde firmamos, ¿no? No había nada que hacer ahí, ¿no? Esa era la realidad, no teníamos ni siquiera capacidad para mover tropas. Tropas estaban concentradas en varios sitios, principalmente en Lima, porque el gran movimiento fue el Callao, Arica, para desembarcar las tropas del Ejército del Sur. Terminó combatiendo y finalmente terminó Tarapacá. Entonces, Fanning se hace la vista gorda, empieza a hacer algunos informes, pide informes aquí y allá, y le da libertades
a su amigo, que de hecho era amigo, y lo pescan a Amor paseándose por Arica, vestida de civil, siempre vestido de civil y con un sombrero estos de panameños, ¿no? De la ancha, que había sido una de las sanciones que él se autopuso no usar el uniforme. Entonces andaba de paisano, como se dice, y seguramente bajaría para matar cartas, sabe Dios qué, ¿no? Pero se entera, bueno, el director de la guerra estaba ahí en Arica, ¿no? Y se arma pues un bolondrón y lo sacan a Faro. Y lo ponen a Gregorio Casanova, que retoma las investigaciones, pero y hay manifestaciones. Nosotros venimos persiguiendo desde hace tiempo el proceso y no hay hasta ahora ningún documento, no hemos podido encontrar ningún documento del proceso. Que lo hubo, y hay cartas pero parece que Casanova tampoco quiso y empezó a diluir un poco el asunto hasta que cayó el gobierno del Prado y el asunto pierde importancia. Entonces, ahí hay un tema político y cuando hay cambio de gobierno la situación cambia. Pero gracias a Daniela encontramos 3 cartas interesantes del general Medina a Montero, que era el oficial de mayor antigüedad en Arica, comandante de las baterías de la defensa, un comandante de defensa de costa, por así decirlo, ¿no? Si lo ponemos en términos actuales. Entonces, en una de las cartas leí, la primera carta que es de julio del 79, le dice a Montero, que eran amigos, eran correligionarios, eran del Partido Civil, ambos. Él le dice que de alguna manera se siente tranquilo respecto al tema de Mor, que no dice Juan Guillermo, ni Guillermo, Mor, ¿no? Usted va a estar ahí y que seguramente va a servir a Mor. O sea, Montero tiene una presión también por ese tema, ¿no? También es compañero de armas, compañero de toda la vida, difícil, en una situación de guerra es muy complicado, ¿no? Más tarde, y acá hay temas interesantes, porque en estas cartas, el resumen es, hay una presión que le hace el general Medina a Montero diciéndole, oiga, hay que traer a Mor acá, al Callao, que el juicio termine acá, y que ya está muy largo, pasan los meses y no hay resultado, o sea, justicia que tarda en no justicia, ¿no? Y entonces, y Montero le contesta, bueno, que de alguna manera está ahí. Él también recibiría una presión de Prado, en fin, ¿no? ¿Cómo se haría realmente la situación? Lo cierto es que el proceso no avanza y en Lima, en casa, doña Carmen, con los 2 chiquitos de ahí, presiona al papá para que el papá mueva su influencia, para que traigan a María. Porque ella sabe perfectamente que cada día que pasa Mor en Arica y los chilenos ganando espacio, su esposo iba a poner el pecho a la primera. Como sucedió el día de hoy, 27 de febrero de 1880, celebramos el Día del Artillero Naval. Precisamente en el combate que se dio entre la escuadra bloqueadora y el Mancocapa. Un buque de mucha capacidad artillera, de gran poder, pensado para defensa de costa, porque uno critica que se compró, ¿no? Eran buques que si bien no eran muy marineros, no muy maniobrables, pero sí, pensando en lo del 66, se compran estos buques que uno de ellos lo trajo Mor, el Atahualpa, dicho sea el paso, en un viaje que duró casi 2 años, en la gran capacidad, y lo prueban, y Mor se presenta, donde Sancho Logomación, que había sido su subordinado en la independencia, y le dice, oye, Pepe, le diría Pepe, dame un sitio a bordo, comandante, pero usted, lo que quiera, yo no puedo, usted es un capitán de navío, su fragata, Arica. En ese interín, doña Carmen, una dama, a mí me llamó mucho la atención hace muchos años, habrán leído ustedes probablemente este libro de Guillermo Sonday, que vienen los chilenos. En esta historia novelada de Sonday, que la primera es 1879, después el viaje de Prado, vienen los chilenos, habla de doña Carmen Medina y de sus hijos. Y me llama mucho la atención ese tema hace mucho tiempo. Y empezamos a buscar un poco y encontramos una carta que doña Carmen le envía al presidente a raíz de un documento del procurador civil, procurador de Marina,
que lo trata, emplea términos poco respetuosos al comandante y la mujer salta, ¿no? Para esto que Fanning, casado con la famosa educadora Teresa González de Fanning, le cae también por el tema de haberle hecho favor, digamos, entre comillas, ¿no? Y la esposa también, ¿no? Salta por ahí, oiga, la esposa está cumpliendo con su deber, no sé qué. Pero esta señora, esta matrona que muere en Miraflores, como bien ha dicho Daniela, muchos años después, le envió una carta y le dice al presidente, oiga, a mi marido me lo tratas bien, ¿no? Mi marido es un tipo que tiene una trayectoria profesional, ¿no? Un hombre que ya vio este tema, que se aclare en el proceso, y que ya está demorando mucho, ¿no? Y que esa carta es de octubre, fines de octubre del 79, está demorando mucho, lo que corresponde es que usted lo traiga acá. No le hicieron caso, pero la señora puso la pica en Flandes y esto desgraciadamente no tuvo éxito para ellos, ¿no? Estoy seguro que para el espíritu de Mor era lo que tenía que pasar, pero para ella y sus hijos no fue el mejor camino. Este es el puerto de Arica, pasando por acá. Siguiente, por favor. Esta es la iglesia, acá está el morro, acá estaba en esta parte hicieron unos comedores de madera, una vitralidad de madera, y acá estaba Mor con el personal de la Marina. Y acá estaban las baterías que apuntaban a los buques chilenos. Esta es una de las calles principales. Por acá caminaba don Juan Guillermo, vestido de civil. Esta es la iglesia de San Marcos, que aún existe. Dale, por favor. Otra vista del puerto de Arica, ustedes pueden ver la misma. Ya esto ya es una fotografía. Ahí está la iglesia. Siguiente, por favor. Una vista, no se nota tan bien, pero es la misma iglesia. Siguiente, todo esto es de la época, una visión distinta del Morro de la época. Arriba está el puesto central, por así decirlo, el COC, como decimos nosotros, de donde Bolognesi condujo la defensa de la batalla de Arica, mejor dicho. Dale, por favor. Puerto de Arica, es la visión hacia el mar. Siguiente. Este es el Mancocapa, lo que decíamos. Este poderoso cañón que hizo bastante daño al enemigo. Siguiente. En el famoso Día de la Respuesta, donde según la tradición oral, cuando Bolognesi cita a los jefes para darle respuesta al chileno que viene a parlamentar, el primero que dice, levanta la mano, ¿no? Acá está retratado este cuadro de finales del siglo XIX. Nosotros hemos estado el año pasado en este lugar histórico y conserva casi las mismas características. En este cuadro se presenta toda la oficialidad y acá lo vemos a Juan Guillermo Mor. Es probable que Juan Guillermo Mor haya vestido el uniforme a la hora de la batalla. Esto definitivamente ya es una recreación ese detalle. No se conoce en realidad si es que fue de civil o fue con uniforme. Probablemente se haya ido con uniforme, pero que todo el tiempo estuvo de civil, esa penitencia que él se estableció, la cumplió. Entonces, por eso yo creo que es una recreación. Pero como fuere, lo que sí es claro, primero que Bolognesi le tuvo mucho aprecio, y segundo, porque lo secundó, fue su segundo en todas estas cosas, la defensa, y es el primero que dice, a ver, ¿están de acuerdo ustedes? Sí. Y puede decir, hasta la muerte, ¿no? Y es así como termina, y es así. Nosotros hemos estado este año con José viendo más o menos dónde podría haber sido el lugar donde murió el coronel Bolognesi, y a su lado, muy cerca, el comandante Mor. Siguiente, por favor. El teniente primero Miguel Espinosa, que era, no el segundo, porque había otro Espinosa que era el segundo de Mor, pero estaba a órdenes directas de Mor, que fallece también en la batalla, así como otros marinos, tanto oficiales como personal, que participan en la batalla, porque nosotros decimos, así como nosotros ha participado el ejército, nosotros en esa batalla tuvimos parte importante. Siguiente, por favor. Y acá ustedes pueden ver, por acá está el cuerpo de Mor, en este otro retrato. Ya la parte de la bajada que da hacia el precipicio, que es una explanada bien grande, ¿no?
he tenido la suerte de estar por ahí. Y acá está el momento que relata, que las crónicas relatan cómo muere Bolognesi, cuando desde atrás, desde acá, le dan un culatazo. Ya estaba muerto Moro. Hay todo un tema de esa parte que no la voy a relatar porque es bastante amplia, de momentos finales, cuando no funciona la carga para reventar, supuestamente para reventar la mina, están centrados en no todo el terreno, pues. Y él ordena fuego a Santa Bárbara y bueno, disparo, Bárbara y ahí quedó. ¿Sí? Esto sucede poco tiempo después. Esta es, acá están los féretros, tanto de Bolognesi como de Moro. Estos son de Zavala, pero acá hay una iglesia, una misa, y ya viene la repatriación del cuerpo de Moro. Y acá hay una nota del Comercio Español, un diario que se publicaba en Lima, que dice viernes 9 de julio de 1880, que da cuenta de la llegada de los restos de Bolognesi, de Zavala y de Juan Guillermo Moro. Claro, después hubo una comisión en el año 89-90 para repatriar muchos restos. Entonces ellos traen la tibia, lo que había quedado la pierna del almirante Grau. Entonces, tempranamente, según esta nota, Moro estuvo en territorio peruano. Presumimos que fue justamente como conversábamos en la ceremonia que hicimos en la mañana, en un mausoleo de la familia Medina, hasta que finalmente sus restos reposan en la Quinta de los Héroes. Siguiente, por favor. Los homenajes que hemos venido realizando como Marina de Guerra el año pasado en la casa de... y eso ha sido con la municipalidad y compró Lima. Hicimos en esta casa que, como dijo Daniela, pertenece a la Sociedad Geográfica de Lima. Es una persona impresionante realmente, que Carmen la deja más o menos a principios del siglo XX, se va a vivir a Miraflores, en una villa. Esto incluso lo sacamos en los medios. Esta es la placa que se coloca, dale por favor. Acá estamos con el almirante Parra, representando el Instituto Histórico Marítimo, la presidenta de la Sociedad Geográfica, los descendientes del héroe naval. Siguiente, por favor. La relación de la placa, que es una placa que pone ProLima. Nos enteramos que están poniendo placas de personajes ilustres en el centro de Lima, y dijimos, pues, nosotros también queremos estar acá. Nos hablamos ahí, nos aceptaron dos, de Vicencio y Mor, que eran los que teníamos identificados. Ahora tenemos que buscar de otros también. Hay una de Astete que vive cerca, más o menos cerca también. Siguiente, por favor. Después, también tuvimos presencia, por primera vez, hacíamos una presencia marina en la Casa Respuesta de Arica, que es una casa, como ustedes saben, que pertenece actualmente a Perú, está a cargo del consulado peruano en Arica, y tuvimos una comunicación por un tema paralelo, por así decirlo, y le preguntamos al cónsul, y ahí tiene usted la casa, ¿cómo es? Sí, yo tengo mi cargo. ¿Qué tiene de Marina? De Marina nada. Entonces, esa situación tenemos que cambiar. Entonces, llevamos dos óleos. El óleo que vieron ustedes del Teniente Espinosa, del comandante Mor, que es una réplica de un óleo muy bonito que aparentemente, hasta donde conocemos, lo mandó a pintar su viuda, y ustedes en el uniforme van a notar un detalle. El uniforme es el uniforme del almirante, que obviamente es un óleo pintado posteriormente. Y hay una teoría ahí, no dice quién es el autor, pero pues presumimos que puede haber sido por el tipo o el estilo. En todo caso, llevamos ese óleo, una réplica pequeña del Manco Cápac, y un otro detalle más. Y ya tenemos presencia naval en esta casa, que es una casa que la tiene muy bien el consulado de Dicho sea de paso, que la usan cada cierto tiempo. No es solamente como un museo, sino para hacer eventos. Siguiente, por favor. Esto es el óleo al que me refiero. Es parte de esta ceremonia es muy bonita, como recordarán, asistió las autoridades gubernamentales chilenas del área, tanto militares como civiles. Hubo general del ejército nuestro que está en Tacna, asistió también. Es una ceremonia muy significativa e importante.
Entonces, el reporte que les mencionábamos, siguiente por favor. La placa. Siguiente. El día de hoy hemos hecho una romería en la cripta de los héroes. Aquí está el féretro que contiene los restos del comandante Juan Guillermo Mora Ruiz. Y le hemos hecho una ceremonia, como lo hicimos el año pasado con Villavicencio y con Montero, que también se cumplían centenarios importantes de nuestros héroes. Siguiente, por favor. Ante la ceremonia del día de hoy. Siguiente. Y aquí el detalle de la persona. ¿Quién era Juan Guillermo Mora? Era de una talla elevada, bien compartido y robusto, cabeza elevada, frente ancha y un poco calvo, el pelo rubio oscuro, boca pequeña, bigote rubio, no usaba patillas ni barba. Su andar era un tanto ligero y majestuoso, voz clara y sonora, su tez blanca, rosada, algo tostados, su cuello y mejillas, por la brisa del mar, el conjunto de su fisonomía muy proporcionado y simpático. Hablaba 5 idiomas, inglés, francés, alemán, castellano y quechua. Era bastante historiador y conocía a fondo las matemáticas, la náutica y el pilotaje. Su carácter era franco y alegre, pacífico, tardaba en irritarse y era difícil que se aplacara. Murió a los 47 años y 4 meses de edad, dejando huérfano un hogar donde aún le lloran su digna esposa y sus hijos Guillermo y Miguel. Es interesante este detalle. Tardaba en irritarse y era difícil que se aplacara. Ustedes ya tienen el temperamento del hombre que está enfrascado en el combate, y ya la rabia, la adrenalina lo hace hasta el final, ¿no? Que eso es un poco también lo que imaginamos pasa el 7 de julio. Siguiente, por favor. Bueno, para finalizar, solamente mencionarles la parte humana, que ya en algo nos hemos aproximado a este personaje tan interesante, trágico a la vez para el Perú y para él mismo y para su familia. Pero como repito, un hombre de honor, un hombre que asumió su responsabilidad hasta el final. En una ceremonia que hicimos el año pasado, yo leí una carta, quisiera compartirla con ustedes. La leí, una carta ficticia, por cierto, que la publiqué en un artículo en la revista Avante, dedicado a Carmen Medina, por ese rol de la esposa, de la madre, del miembro de la Fuerza Armada que va a arriesgar su vida en el frente. Y trabajando el artículo, se me ocurrió pensar cómo serían esos momentos de esa situación compleja de la que él estaba viviendo, pero no de 2 días, está meses viviendo un asedio, primero la presión del juicio, la responsabilidad, y después los días previos a la batalla de Arica, sabiendo lo que había sucedido días antes, casi 10 días antes, en la batalla de Tacna, donde el ejército peruano había sido. Entonces, ¿qué pensamientos? Y eso es común seguramente a todos los que en algún momento estamos en una situación difícil, propia de nuestra profesión. Y se me ocurrió que él seguramente debió haber escrito más de una carta a la esposa, tal vez a una carta a los hijos pequeños, pero una carta para que algún día la lean. Seguramente la mamá debió haber recibido una carta de él diciéndole: oye, cuando estos niños que tienen 6 o 5 años sean mayores o tengan ya posibilidad de entender lo que aquí pasó, lo que me tocó vivir, dale, para que la lean y se sientan orgullosos de su padre, porque estoy seguro que así fue. Pero yo voy a leerles esta carta, que ya es una carta entre él y la esposa, que nunca se escribió, o tal vez se escribió algo parecido, no lo sé. Pero ya la leí en otro momento, pero me gusta porque creo que guarda un sentimiento interesante de lo que es la relación entre quien va a combatir y quienes quedan en casa. Arica, 6 de junio 1880. Mi adorada esposa, te escribo estas apresuradas líneas desde mi tienda en el Morro con el enemigo acechando. Es cerca de la medianoche y acabo de conferenciar con Bolognesi, a quien siempre admiraré por su resolución, en una patria donde los pusilánimes encuentran nido fértil.
Esperamos que se dé el desenlace en las próximas horas. Así nos lo ha asegurado Elmore, que se vio obligado a ser emisario de Lagos por haber caído prisionero. No se aceptó una propuesta de rendición del enemigo, que a poco nos transmitió el joven ingeniero, que se dio tiempo para aconsejar a Bolognesi a que concentrase las tropas en el Morro. Muchos jefes recomendaron no aceptar el consejo, no por desconfiar del joven patriota, sino del enemigo y sus argucias. Mi opinión fue en favor de lo dicho por Elmore, pero el jefe de la plaza decidió mantener las posiciones ya adoptadas. De aquí cada cual a lo suyo. Recibiremos al enemigo como se merece. No sufras más, mi amada esposa. Ya pronto todo esto acabará. Te suplico me perdones por el dolor que mi desgracia te ha causado, por estar lejos de ti tanto tiempo, por no poder abrazarte una vez más. Has sido la más leal, la más valiente mujer que cualquier hombre bien nacido pudiese desear para sí. Moriré pronto, Carmen. Es el justo precio que debo pagar, y te suplico que lo aceptes así, y que algún día se lo hagas entender a nuestros pequeños hijos. Me iré pensando en ti, en José Miguel y en Guillermo, y en paz, sabiendo que cuidarás bien de ellos y que le hablarás siempre de su padre. Al fin podré restablecer mi honor, esposa mía. Punta Grueso fue mi infierno, Arica será mi gloria. Abraza a tu padre, estaré eternamente agradecido por lo que hizo por mí desde muy joven, y más aún por haberme permitido entrar en la vida de su idolatrada y maravillosa hija, tu amantísimo esposo, Juan Guillermo Moro. Muchas gracias. Muchísimas gracias por la ponencia, señor contraalmirante Juan Carlos Llosa Pasos, director de Intereses Marítimos de la Marina de Guerra del Perú. A continuación, palabras a cargo del señor contraalmirante Cristóbal Miletich Sousa Peixoto, presidente del Instituto de Estudios Históricos Marítimos del Perú. Juan Carlos, en realidad he sido tomado por sorpresa, pero nosotros los marinos siempre estamos listos para cualquier situación. Además no podía decirle no al hijo de un compañero mío de promoción. Lo único malo que cada vez que lo veo me doy cuenta de lo viejo que ya estoy, porque el hijo de mi compañero ya es contraalmirante. Una de las cosas que quisiera resaltar de las brillantes exposiciones escuchadas es que cada vez que uno hace un análisis o estudia algo de historia, tiene que tratar de ponerse en el lugar de los hechos, considerando la época, considerando las costumbres, considerando la idiosincrasia, considerando los deberes y la formación de cada persona. No es fácil imaginarse situaciones de ese tipo, pero sin embargo el comandante Moore supo que si bien había tenido un problema que a cualquiera de nosotros nos hubiera podido pasar, pero un problema que, como bien se ha dicho, fue producto del azar, de la mala suerte, él dijo, o él pensó, como de acuerdo a la carta anónima que se ha escrito, Punta Gruesa fue mi mal, Arica será mi gloria. Y eso es lo que hay que resaltar. Todos debemos tener una segunda oportunidad. Cuando a veces nos equivocamos, debemos tratar de buscar lo mejor para resanar algo malo que hayamos cometido. Y esta gran oportunidad la tuvo el comandante Moore en Arica. Imagínense ustedes que estuvieran en el grupo de oficiales cuando el coronel Bolognesi les preguntaba si querían rendirse o no, sabiendo que el decir no equivalía a una muerte segura, o casi segura. Hay que tener, en realidad, los pantalones bien puestos para tomar una decisión de ese tipo. Y como bien te he dicho también el día de hoy, honor es la palabra que representa este día en que murió nuestro héroe Moore, acompañado de muchísimos peruanos más.
y hace muy bien la Dirección de Intereses Marítimos en resaltar a los héroes que no son tan conocidos, por alguna razón. En el Perú se conoce a Grau, se conoce a Bolognesi, algo se conoce de Alfonso Ugarte y se para de contar. Habiendo tantas personas, tantos peruanos de honor, tantos peruanos valientes que supieron dejar todo por defender la patria. Y es algo que afortunadamente han logrado transmitirnos a nosotros, sus descendientes me refiero, marinos de los años siguientes, que nosotros siempre estamos listos para defender la patria. Y a los oficiales en actividad les quiero decir que este mensaje de peruanidad que tienen todas estas reuniones hacen que nos sintamos más orgullosos de ser pertenecientes a la Marina de Guerra del Perú. Nuevamente, muchas gracias, almirante Llosa, muchas gracias a todos ustedes, y en realidad el día de hoy he aprendido mucho. Todo lo que se ha hecho acá son cosas muy interesantes. Veo que la Dirección de Intereses Marítimos está investigando, es muy importante. Tenemos tanto por descubrir, tanto por saber de nosotros mismos, que es que si la Marina en su pequeño mundo promueve estas cosas, está cumpliendo su cometido. Yo, como presidente del Instituto de Estudios Históricos Marítimos, tengo ahora una gran responsabilidad de mantener viva la llama del amor por el Perú y vivo el interés, porque no se olviden que país o pueblo que no recuerda su historia corre el riesgo de cometer los mismos errores. Muchísimas gracias. A continuación, palabras de despedida del señor contraalmirante Juan Carlos Llosa Pasos, director de Intereses Marítimos de la Marina de Guerra del Perú. Realmente quiero agradecer a todos por su presencia esta noche, que nos convoca en homenaje a este importante héroe naval, don Juan Guillermo Mor Ruiz, muerto el 7 de junio de 1880, defendiendo nuestra bandera. Tomando un poco las palabras del almirante Miletich, recordarle a los oficiales jóvenes el compromiso que tiene que asumir un oficial de marina, los riesgos a los que debemos estar dispuestos a afrontar y las responsabilidades que tenemos que asumir en determinado momento. Mor nos da esa lección de honor, lección de palabra, lección de responsabilidad hasta el final. Eso es lo que hoy día conmemoramos, su nacimiento, pero a la vez su inmolación como héroe naval que nos orgullece, porque nuestro pasado como marinos de guerra, como peruanos, nos orgullece estos hombres, esta gente que en su momento la Marina del país le puso la mano en el hombro y le dijo: ahora te toca a ti, y subieron ser responsables y afrontar con valor ese reto. Les agradezco nuevamente al nombre de la Marina de Guerra del Perú y quedamos a disposición siempre para poder hacer estas actividades conmemorativas. Muchas gracias.